estamos en comunicación con la fiscal Natalia Acevedo. Antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Bueno, la estamos molestando porque queremos conocer detalles acerca de esta red de explotación sexual que lograron desmantelar. ¿Será que nos puede dar detalles, doctora, antes que nada? Sí, esta investigación ya se inició en el año 2019 a través de informaciones proveídas tanto por el gobierno español como por el gobierno francés. A raíz de la declaración de una víctima paraguaya con la nomenclatura de testigo protegido, ¿verdad? La cual relató cómo sucedió la explotación vivenciada por la misma, ¿verdad? Explicó que ella fue captada por un conocido suyo a través de mensajería de una red social que le ofreció ir a trabajar a Francia con una oferta laboral muy tentadora. Entonces ella contacta con otra persona que es la proveída por este captador, ¿verdad? Quien le da el dinero y le dice que vaya a tal agencia donde ella iba a obtener su pasaje de avión. Así también le provee el dinero para su viático y para comprarse ropa, comprarse la maleta, preparar todo lo referente a su viaje. Posteriormente ella se traslada hasta Francia y en Francia ella resulta explotada sexualmente. Ajá. ¿Cuántas mujeres llegaron, cuántas compatriotas en realidad llegaron a caer en esta red fiscal? 40 aproximadamente. 40. Sí, 40. En ese periodo, esto solo están de trabajando ya desde el 2015, 2016, Ajá. iban las mujeres. Y de esos años hasta la fecha son 40. En este caso se trata de personas ya todas mayores de edad, ¿verdad? Sí, a partir de un margen entre 20 y 35 años. Ajá. ¿Y en qué condiciones las encontraron, fiscal? Eso no te puedo decir porque eso está bajo reserva del sumario. Ajá. Tanto en Francia como en España. Una vez que los jueces de ambos países resuelvan levantar el secreto del sumario, esa información se provee a Paraguay a través de una asistencia jurídica de asuntos internacionales. Pero en total eran 19 personas aproximadamente las involucradas, tanto franceses como españoles serían, ¿verdad? Asimismo, franceses, españoles y por supuesto paraguayos también que están detenidos. ¿Cuántos detenidos hay, abogada? Hasta el momento hay 10 detenidos. 10 detenidos. Sí. Ajá. ¿Y estas mujeres en dónde estarían más o menos a las que por lo menos todavía lograron localizar, doctora? Están en Francia. Todas las víctimas paraguayas están en Francia. Ajá. ¿Y la conexión paraguaya? ¿Cómo? La conexión paraguaya, ¿cómo se da? Es una organización sumamente grande. Claro, la conexión paraguaya se da porque paraguayos también están involucrados y esa conexión es con otros paraguayos que forman parte de la red que se encuentran aquí. ¿Y ya se tiene una estimación o una certeza de cuántos en realidad están involucrados en Paraguay, tanto como captadores, como reclutadores? Nosotros hicimos 4 allanamientos, de los cuales ya les imputé a 3. Ajá. Ahora, fiscal, podríamos pensar que inicialmente, o sea, que obviamente España era uno de los países que lamentablemente tenían como objetivo a personas que querían incluso dedicarse a este tipo de actividades y que ahora esto se traslada a Francia o cuál sería el sistema por el que conectan con este otro país, porque tenemos sí antecedentes ya de muchas compatriotas que incluso la década anterior viajaban de manera masiva buscando mejores horizontes y trabajo, por supuesto, en España. Pero lo de Francia sí me parece incluso más nuevo, ¿verdad? Sí, es justamente una innovación de que actualmente varias paraguayas ya fueron a Francia a trabajar y bueno, con una idea diferente de lo que iban a hacer y al llegar resulta ser que se las explota sexualmente. Ajá. E ingresarían incluso directo a Francia, o sea, por Francia ellas van ingresan... vía Madrid, van vía Madrid. Ajá.
Esos serían Sí, los dos lugares de acceso prácticamente a Europa. así mismo. Bueno, Arturo. Ahí está. Bueno, le agradecemos mucho, doctora, por las explicaciones. Quedó bastante claro y vamos a estar atentos a las resultas de, por lo menos, conocer qué es lo que resuelven en torno a estas compatriotas, si ellas quieren volver, ¿verdad? En estas condiciones me imagino que su estadía en Europa ha de ser más complicada, ¿verdad? No, la legislación nuestra Ujú. les da la opción de que ellas puedan quedarse en el país de destino. Ajá, pueden hacer eso. Y sí, tenemos convenios justamente multilaterales donde cada Estado parte se compromete a justamente acogerlas en sus estados cuando son víctimas de trata. Ajá, Y en su mayoría las víctimas paraguayas deciden quedarse en su país de destino, ¿verdad? claro. Porque justamente tienen una garantía diferente, ¿verdad? Más beneficios y por seguridad no quieren volver porque cuando vuelven a Paraguay vuelven a su comunidad, Ajá, lugar claro. donde muchas veces están sus captores. Sí, claro, totalmente vulnerables y Entonces expuestas. por inseguridad, ¿verdad? Inclusive por el estigma, Ajá. Y por supuesto también no ni quieren hablar volver a Paraguay. y ni hablar de las opciones y las posibilidades que tienen, la verdad, en materia laboral en otro lugar por de Y ese es pronto. un factor muy importante porque las ONGs en otros países trabajan de una manera distinta, les ofrecen. Ah, Ah, ¿se cortó? sí, se cortó. Y bueno, Anda, le anda. ofrece una asistencia y una cobertura completa. Imagínate, Arturo, ya con el riesgo con el que adoptaron la decisión de dejar este país, Sí, justamente buscando un mejor horizonte. La verdad que es una decisión drástica, ¿verdad? O sea, es algo que no muchos se animan. sí. Ellas lo hacen y en estas condiciones y le dicen, bueno, vas a tener de ahora en más garantías una vez que lamentablemente pasaron por lo que pasaron. Me imagino que muchas de ellas han de preferir quedarse Ya. por allá. Aparte Sí. que, como bien decía, el estigma aquí básicamente hasta Y- puede conocerse el trasfondo de lo Sí, que... sí, sí. Seguramente ellas piensan que acá se ventilan este tipo de cosas con los nombres de los protagonistas, con las identidades, ¿verdad? Sí, La señor. mayoría pues vienen del interior. Sí. Sería interesante consultar alguna vez Y lo que alguien, dicen no es falso, o sea, porque, pueblo chico, infierno grande, o sea, claro, básicamente si saben que vos viajaste a Francia, sí, 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 ya te claro, van a relacionar con con un hecho directamente, así, claro, sí, ese porque se puede, es todo un digo yo, inconveniente. Sí, ya está, la fiscal, sí, justo nos estaba detallando una de las partes más interesantes, presumo yo, de la entrevista, esto de que Sí, incluso ojalá en Paraguay tuviéramos tenido esa opción y esa posibilidad, pero reciben una asistencia totalmente completa, lo que les permite optar entonces por residir en esos sitios, ¿verdad? sí, por ejemplo en España inclusive ellas se les provee de la documentación legal, ellas pueden quedarse, pueden trabajar legalmente, las ONG les ayudan muchísimo a nivel psicológico, hacen un acompañamiento, un abordaje muy completo para que ellas puedan salir realmente de esa situación. Ujú. Bueno, y ojalá que por lo y menos... aunque hayan cambiado de país, el modus operandi de estos criminales sigue siendo el mismo, ¿no? Totalmente, totalmente, señor Arturo, así Ujú. mismo. Financian prácticamente lo que es el viaje, Claro. te dicen que vas a irte a trabajar, no sé, me imagino, un servicio Sí, doméstico o algo. claro, no Así sé. mismo es. con Pero condiciones muy resulta ser que ventajosas. cuando llegan es otro el tipo de trabajo que van a hacer y la deuda se acrecenta porque te descuentan todo. Sí, y son despojadas de sus documentos inclusive. Sí, en su mayoría. Ajá. Organizaciones de narcotraficantes también operan de la misma manera para enviar drogas al extranjero y muchas compatriotas que caen en esas redes terminan no saliendo de Paraguay, sino terminando yéndose a la cárcel, porque en el aeropuerto la mayoría de las veces son descubiertas. ¿Se tiene un registro de estas personas que también son víctimas de trata? Sí, nosotros tenemos una estadística de todos los casos que tenemos dentro del Ministerio Público, Ajá. ¿verdad? Que es muy elevado, ¿verdad? Y cada vez
se acrecenta más, que es algo que nos llama mucho la atención, que es lo que está pasando, que si no hacemos realmente bien nuestras campañas de sensibilización, o son otros factores los que influyen para que nuestras compatriotas acepten este tipo de ofertas laborales sin cerciorarse realmente en qué van a trabajar. Exacto, muchas, incluso por historias que conocemos nosotros, muchas mujeres ni siquiera conocen Asunción y se preparan bien en, qué sé yo, de Yutí, Quiqueo, qué sé yo, o de la zona de Alto Paraná, y viajan directamente a San Pablo y de ahí a Madrid, por ejemplo, y se aventuran por la oferta muy tentadora, y ni siquiera saben de la existencia de este tipo de organizaciones muchas veces, porque la información no les llega, o no son personas realmente informadas acerca de la realidad nuestra, ¿no? Sí, totalmente. Falta mucho por hacer todavía. Sí. En este tipo de situaciones. Claro. Y tenemos un compromiso, nosotros como Ministerio Público, ustedes también como comunicadores. Ay, por supuesto, pero por supuesto. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho el tiempo y las explicaciones. Bueno, no es nada, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Con quien hablábamos era con la fiscal Natalia Acevedo, hablándonos así de esta situación. Casi 40, ¿eh? Sí. Muchísimas ya se fueron. Es lo que sabemos, ¿eh? Sí, es señor. lo que se descubrió ahora. Sí, y de hecho tampoco es muy reciente. Hablan desde el 2015 de la incursión de esta red que las explotaba sexualmente a compatriotas que iban directo a Madrid y a Francia. A Francia, exactamente. Bajo engaños, y terminaban siendo prostituidas. Sí, señor. Fiscal dice que abogado tenía en su poder un testamento apócrifo del alemán asesinado en Patiño. Es una historia muy escabrosa en realidad. En prosecución de la investigación del crimen del ciudadano alemán Bernhard von Bredow y de su hija, la fiscal de la causa Sandra Ledesma informó que durante el allanamiento al domicilio del abogado inhabilitado Jimmy Alberto Páez Giret fue hallado el testamento original del extranjero, que dejaba como su única heredera a su hija, quien también fue asesinada en octubre pasado. Además, se halló un llamativo testamento donde se declaraba como único heredero al abogado, hojas de práctica de cómo hacer el testamento, otra hoja de práctica de firma, incluyendo grandes sumas de dinero en guaraníes y en euros, fueron encontrados en la casa de Páez Giret, quien se encuentra con prisión preventiva. La fiscala señaló que Páez era el abogado de uno de los alemanes implicados, del chileno en realidad, pero que lo traicionó y pasó a ser el abogado de Bredow. Estamos trabajando mucho y creo que vamos a conseguir más evidencias y más sorpresas en este caso, dijo la fiscal Ledesma. La fiscal Ledesma, hasta el momento se desconoce quién fue el autor del asesinato del alemán y su hija. Lo que más llamó la atención de los investigadores es que este señor Jimmy Brites Giret se acercó a la hermana, porque él habla alemán, creo que su primera esposa era alemana, la segunda también. Se acercó a la hermana del asesinado para decirle que él era el abogado en vida de este señor y que le iba a asesorar a ella. Él era el que entonces la policía averiguaron y encontraron hasta instrumentos musicales en su casa de los que habrían desaparecido de la casa del señor Bredow. Él mismo estaba redactando el segundo testamento totalmente apócrifo, para quedarse él con todos los bienes del asesinado, ¿no? Es terrorífico el caso este, y se acumulan más evidencias contra este abogado. Dale, vamos a escuchar a la fiscal Sandra Ledesma respecto a esta misma causa, ¿eh? Ya vamos a tener la versión de la fiscal investigadora. Terriblito el compatriota, ¿eh? Era un abogado cuya matrícula estaba casada. Sí, señor. Ya, ahora. Es abogado, pero la corte le había suspendido la matrícula ya, creo que del año pasado. El día de ayer yo estaba también
con la defensa de mi tesis, por eso no pude tomarle yo la declaración oratoria, pero mi coadyuvante, la autora Sofía Galeano, que fue también la que realizó el procedimiento conmigo, que también está haciendo un esfuerzo